Hola mis amigos, qué gusto más grande poder estar con todos ustedes en una ocasión más de Clínica 123 SB. Soy Héctor Mancilla y el día de hoy vamos a estar hablando sobre mitos de la anestesia. Nos va a acompañar el licenciado Nelson Guerra, quien es anestesista, y toda la información arranca después de la presentación. Clínica 123 SB, tu espacio especializado en salud, vida, bienestar, alegría y armonía. Acá encontrarás información, comentarios, invitados, entrevistas, tips, promociones, todo lo que necesitas para contar con mucha salud y bienestar para ti y tu familia. No te pierdas nuestro podcast semanal y está pendiente de nuestras redes sociales en el Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. Desde ya, muchas gracias por esos likes, por esos compartidos, porque cada vez que usted apoya este espacio, pues nos ayuda a trasladar toda la información que acá mencionamos. Les recuerdo nuestras redes sociales, que cuáles son. Nos halla como Representuarte en Facebook, en X, en YouTube, además también en Spotify, y no nos olvidemos de TikTok, porque ahí estamos como Representuarte SB. Gracias por esos comentarios y hoy sí, pasamos a la píldora del conocimiento. Curiosidades, datos que no sabías. El cuerpo humano, la ciencia y la medicina es muy sorprendente. Conozcamos más en la píldora del conocimiento en Clínica 123 SB. Hoy en la píldora del conocimiento vamos a hablar un poquito acerca de la anestesiología. La anestesiología es la rama de la medicina dedicada al alivio del dolor y al total cuidado del paciente antes, durante y después de un acto quirúrgico. Es una de las especialidades de la medicina que más ha avanzado en los últimos 40 años. Es así que hoy se operan pacientes que nunca se hubieran pensado que podrían operarse, llegando a cifras de mortalidad por causa anestésica bajísimas. Los anestesiólogos administran diferentes tipos de anestesia, desde la vigilancia del paciente despierto o con diversos grados de sedación, sin anestesia o con anestesia local, hasta la realización de variados tipos de bloqueos periféricos, bloqueos neuroaxiales o diferentes tipos de anestesia general como inhalatoria, endovenosa total o una mezcla de ambas. Con el tiempo se han desarrollado algunas subespecialidades en la anestesiología: cuidados intensivos, dolor crónico, anestesia pediátrica, anestesia cardiovascular, anestesia obstétrica, cuidados paliativos, anestesia regional. Algunas actividades de la medicina los anestesiólogos las comparten con otros especialistas. Las más comunes son la medicina intensiva, el manejo del dolor crónico y los cuidados paliativos. De esta manera, hoy sí, pasemos a la plática del día de hoy. Bienvenidos a nuestra clínica. En estos momentos, damos paso a la plática con nuestro profesional de salud invitado. Conoce más de su especialidad y temas importantes que nos interesan. Iniciamos la charla con nuestro invitado de hoy. Como les mencionábamos, el día de hoy vamos a estar conversando con el licenciado Nelson Guerra, quien es anestesista, a quien le damos la bienvenida a este espacio del día de hoy de Clínica 123 SB. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Gracias, Héctor, un gusto y muy buenos días. Gracias por la oportunidad de estar acá. Gracias por el tiempo que nos regala y empecemos a conversar sobre estos mitos de la anestesia. En primer lugar, definamos, ¿qué es anestesia? Sí, la anestesia es un poco difícil definirla, pero la podríamos simplificar en que es un acto médico en el que uno suprime el dolor, suprime la ansiedad, puede suprimir también la conciencia y lo más importante de todo, de que es un acto reversible. Es reversible y es seguro. ¿Para qué se ocupa la anestesia? La anestesia sirve más que todo para los procedimientos quirúrgicos. Ya en las diferentes técnicas anestésicas, que puede ser sedación, puede ser anestesia local, puede ser anestesia general o un bloqueo regional, sirve para los procedimientos quirúrgicos
para abolir el dolor, abolir la ansiedad, paralizar los músculos para una cirugía compleja, y las diferentes especialidades ya del área de la rama de la anestesiología, que son, por ejemplo, la algología, que es el manejo del dolor crónico, los cuidados intensivos, que también va de la mano de la anestesia. Entonces hay muchas áreas y muchas ramas en las que nos podemos desempeñar y en las que estamos siempre sirviendo al paciente. ¿Existen diferentes tipos de anestesia? Existen diferentes tipos. Está la anestesia local, que realmente no hay que ser profesional en anestesia para aplicarla. Eso lo pueden usar los odontólogos, los médicos generales o cualquier médico, incluso profesionales de salud que pueden bloquear, digamos, desde una uña, un dedito, etcétera, ¿verdad? Entonces existe la anestesia local, existe la sedación, que es más que todo una supresión de la ansiedad. Puede ser una ansiólisis. Está también la anestesia general, que es así, el paciente queda completamente inconsciente, completamente inmóvil y sin darse cuenta en absoluto de lo que está pasando a su alrededor. Y está la anestesia regional, que puede ser una anestesia raquídea, puede ser una anestesia epidural, o puede ser un bloqueo de nervio periférico, un bloqueo de miembros, un bloqueo de Bier, etcétera. Muchas técnicas que se pueden utilizar. ¿Cuándo se ocupa qué tipo de anestesia? Eso es algo que uno a veces se pregunta, ¿por qué esto es local? ¿Por qué esto es general? ¿Cuándo se ocupa cada? ¿Cuáles son los criterios? Los criterios son dependiendo del procedimiento quirúrgico, dependiendo del estado del paciente, y también uno valora lo que le es más conveniente al paciente. Por ejemplo, hay procedimientos como una apendicectomía, que es la resección del apéndice inflamada. Esa puede ser perfectamente con anestesia raquídea, que consiste en una inyección en la espalda. Se le duerme más o menos de acá para abajo, no puede mover las piernas, y lo pueden operar perfectamente en el área abdominal. Depende de la técnica quirúrgica. Hay otra técnica que es vía laparoscópica, que eso sí necesita una anestesia general. Entonces el mismo procedimiento puede ser con dos tipos de anestesia, ¿verdad?, diferentes. Uno también valora el estado del paciente. Por ejemplo, hay pacientes que son tan ansiosos, que son tan poco colaboradores, que uno valora que no podrían soportar una anestesia regional, entonces mejor uno decide una anestesia general. La anestesia local para procedimientos sencillos como los procedimientos odontológicos, tal vez no es sencilla la palabra, sino que procedimientos muy enfocados a un área muy pequeña, ¿verdad?, como la boca. Entonces una anestesia local es la óptima para esos casos. Otros ejemplos de anestesia regional: hay una técnica que se llama bloqueo de Bier, que se usa bastante para cirugías de mano, por ejemplo. Uno bloquea solo lo que es el brazo. Digamos, en el pie también se puede, un pie diabético, a veces se llega al nivel de amputar un dedito, ya para los pacientes diabéticos que ya no tienen lastimosamente salvación su dedo por el nivel que ha alcanzado su enfermedad. Entonces puede bloquearse solo una pierna, puede bloquearse incluso solo el pie con un bloqueo de tobillo, y así uno va poco a poco valorando, también para comprometer lo menos posible el sistema del paciente, ¿verdad? Todos los que hemos disfrutado de un procedimiento que lleva anestesia, creo que nos hemos preguntado algo. ¿Por qué duele tanto cuando entra la anestesia si es la que después no te deja sentir? Pero, o sea, es aquella cuestión que cuando te están inyectando la anestesia te duele un montón. ¿Por qué? Hay medicamentos que son bien irritantes, lastimosamente. Por ejemplo, para la anestesia local, que se usa generalmente la lidocaína, es muy irritante y arde. A veces traen preservantes como el alcohol, que al entrar en contacto con la mucosa o con la piel arde, se siente el ardor y se siente como quemor, que le dura bien poco, pero se siente. Hay otros medicamentos endovenosos, por ejemplo el propofol, que es el que usamos generalmente acá para las anestesias generales, para inducir el sueño e inducir el estado de inconsciencia. Al administrarse vía endovenosa, el paciente generalmente se queja. La ventaja de esto es de que el paciente no lo va a recordar y que el efecto de ese medicamento es de 5 a 10 segundos, ya hizo el efecto, entonces el paciente cae dormido rápidamente. Pero igual, o sea, hay maneras de evitar que se sienta ese malestar. Por ejemplo, el propofol puede
inyectarse despacito, diluido. Entonces hay muchas maneras que nosotros utilizamos para disminuir el malestar del paciente. Con la anestesia local también pasa. Hoy también han sacado ungüentos, cremas de uso tópico, donde uno coloca, digamos los odontólogos lo hacen en el área que van a operar, colocan vía tópica ya sea lidocaína, y luego que esperan que hace efecto ese ungüento, ya inyectan, y es bien mínima o incluso nula la sensación del ardor de ese medicamento. Eso es lo que iba a preguntar, si habían formas de evitar esa deliciosa sensación que se tiene cuando la anestesia va entrando. Luego se me ocurría también, y este es un mito que siempre he tenido en la mente, en las películas, en las series de televisión y todo, más de alguna vez hemos visto que a alguien le ponen un pañuelo en la cara y cae dormido. ¿Eso se puede hacer? No, realmente eso no se puede hacer. En las películas creo que es el cloroformo el que dicen de que se usa. Realmente no se puede. El cloroformo sí nos puede llevar a un estado de inconsciencia, pero para que nos haga efecto tenemos que estarlo inhalando durante un par de minutos. O sea, no es de que uno lo va a inhalar y en el momentito uno va a caer. Realmente eso no puede pasar. Eso sí es un mito. Eso le juro que eso no me dejaba dormir en las noches, si se podía hacer. Ahora bien, pasemos ya a otro tipo de preguntas. Me voy a poner en los zapatos de aquella persona que le dicen que lo van a operar y que pues le van a aplicar anestesia. Surgen un montón de miedos de repente y vamos a ir en orden. ¿Qué pasa si yo tengo sobrepeso? ¿Qué pasa si yo tengo diabetes? En estos dos casos específicos de sobrepeso y diabetes, hay valoraciones que uno debe hacer. Para todo procedimiento quirúrgico uno hace una valoración preanestésica, dependiendo del estado del paciente. Así son las pruebas que se piden, exámenes de laboratorio, pruebas de esfuerzo, etcétera. Con pacientes, digamos con los pacientes diabéticos, se les toma una glicemia antes del procedimiento, se tiene cuidado con el ayuno, se revisa qué líquido se le va a estar pasando en el transoperatorio o durante el procedimiento. Esto pensando en una cirugía grande, pues una cirugía en un hospital, una cirugía como una colecistectomía que le extraen la vesícula. Para procedimientos sencillos, procedimientos cortos o que no implican una anestesia general, por ejemplo, para una sedación, sí se tienen menos cuidados, pero siempre la importancia de vigilar la glicemia, vigilar el ayuno, vigilar los medicamentos que utiliza y vigilar los líquidos que se le están administrando para no bajar ni subir el nivel de glicemia. Con los pacientes obesos, las valoraciones que se tienen es igual ajustar dosis de medicamentos, también para casos de anestesia general, pacientes obesos pueden tender a hacer una vía aérea difícil, le llamamos, que una vía aérea difícil implica que hay una dificultad para ventilar al paciente. Ventilar significa que nosotros asistimos con instrumentos la respiración del paciente, o incluso una dificultad para intubar al paciente, digamos para una anestesia general. Pero todo eso nosotros lo tenemos ya previsto. Hay predictores de vía aérea difícil, tenemos herramientas para poder facilitar el manejo de una vía aérea difícil. Entonces todo eso lo resolvemos y todo eso es el día a día de nosotros en un quirófano, en una clínica o en un hospital, ¿verdad? Siguiente pregunta, ¿qué pasa cuando soy hipertenso o tengo problemas en mi corazón? Cuando es hipertenso, de igual manera se le piden ciertas pruebas antes del procedimiento, se vigila su presión arterial, se le recomienda de que no suspenda su medicamento de la presión, y durante el transoperatorio, o sea, durante el procedimiento quirúrgico se está vigilando constantemente. Eso es importante decirlo, que durante todo acto anestésico el paciente debe estar monitorizado su presión arterial, su saturación de oxígeno y su frecuencia cardíaca, por lo menos. Dependiendo del procedimiento, también tiene que ir por ahí la capnografía, que es la medición del dióxido de carbono expirado, ¿verdad? Pero los tres parámetros principales, que es la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, en todo momento tienen que estar monitorizados, y uno va manejando de esa manera los medicamentos para controlar a un paciente hipertenso. La mayoría de los medicamentos que usamos como inductores o como medicamentos para manejo de dolor disminuyen la presión arterial.
Entonces uno va jugando con las dosis, uno va jugando con esos medicamentos para mantener al paciente estable. ¿Qué sucede también cuando el paciente es sumamente ansioso o tiene mucho miedo? Hay pacientes que tal vez están sanos, pero el hecho de una aguja, el hecho de me van a dormir, les provoca mucha ansiedad y les acelera el corazón. ¿Qué pasa con ese tipo de pacientes? Lo importante, más que todo con estos pacientes, es la información. O sea, tiene que informarse. Antes siempre hay una visita preanestésica donde el paciente le puede preguntar lo que se le ocurra al profesional en anestesia. Puede preguntarle sus miedos, todas las dudas que tenga, y generalmente al uno aclararle en qué consiste el acto anestésico, qué implica y aclararle todos los miedos que pueda tener, eso ayuda bastante, a veces incluso mejor que cualquier medicamento para la ansiedad. Siempre a la hora de entrar a sala, de empezar un procedimiento quirúrgico, a cualquier persona, y es normal, uno siente como esa taquicardia, ese pequeño nerviosismo. Entonces, en ese momento uno tiene medicamentos también a la mano que pueden disminuir la ansiedad. Ya lo relajan, por ejemplo, el midazolam, se le pone la dosis endovenosa y el paciente muy colaborador, ¿verdad? En el hospital siempre tiene unos compañeros que le ayudan, por ejemplo, uno está dando la técnica anestésica, el otro está con el paciente, explicándole, echándole la mano, tratando de calmarlo. Entonces, es de esa manera en la que nosotros tratamos también de disminuir la incomodidad que pueda sentir el paciente a la hora de administrar la anestesia. Ya una vez la anestesia, digamos en este caso un paciente ansioso que se le tengan que poner anestesia raquídea, ya una vez la anestesia raquídea está puesta, digamos, el paciente se acuesta y ya lo sedamos y el paciente pasa muy tranquilo, que luego ni recuerda, ¿verdad?, el procedimiento ni nada de lo que ha pasado. ¿Uno puede llegar a ser alérgico a la anestesia? Sí, todos podemos ser alérgicos a cualquier medicamento. Es muy común que hay alérgicos a ciertos medicamentos. Hay medicamentos que están hechos con cierto tipo de hierbas, con cierto tipo de ingredientes. Bueno, hay unos medicamentos, por ejemplo, que traen una molécula de huevo, de la yema del huevo. Entonces, pacientes que son alérgicos al huevo, a veces son alérgicos a ese medicamento. No es una norma, ¿verdad?, pero puede pasar. Hay pacientes alérgicos a los anestésicos locales, pero siempre se resuelve. O sea, siempre hay más opciones de medicamentos. O si, digamos, es una alergia nueva, que es un medicamento que usted nunca le han administrado y genera una reacción alérgica en el momento, pues también nosotros estamos preparados con los medicamentos necesarios y con los instrumentos necesarios para resolver cualquier tipo de efecto adverso que pueda surgir. Me voy a poner en los zapatos de un padre de familia, de un papá, de una mamá, de una persona responsable de unos niños. A un niño se le puede poner anestesia. ¿Qué cuidados debo tener? Pues porque me pongo a pensar siempre como cuidador, como papá, como abuelo, como tío de un niño, de una niña, uno siempre tiene el temor de, ¿se le puede poner anestesia a la niña? ¿Se le puede poner anestesia al niño? ¿En qué me debo de fijar para saber que mi niño va a estar bien con la anestesia? Sí, de hecho a los niños se les puede administrar cualquier tipo de anestesia, casi cualquier tipo de anestesia que a una persona adulta, ¿verdad? Ahí lo importante con los niños es el acompañamiento de los padres o de una persona encargada con la que el niño tenga confianza para perder ese miedo, que es bien normal. O sea, si a nosotros como adultos nos genera cierta ansiedad el hecho de saber que nos van a operar, imagínense un niño cómo debe sentirse, no estar con su mamá, no estar con su papá. Entonces, el acompañamiento y también, hay que decirlo, la habilidad de los profesionales que trabajan con niños de hacer sentir cómodo al niño, ¿verdad? Porque eso también es una habilidad que la tienen bastante la gente que trabaja en el Hospital Bloom, por ejemplo, que es el día a día de ellos, ¿verdad? Sí se puede aplicar la anestesia. Como recomendaciones es explicarle muy bien a los padres en qué consiste el procedimiento, qué se le va a hacer al niño, los cuidados que debe tener posteriores, que eso va a depender del procedimiento que se le haga al niño, del tipo de anestesia que le administren. Como generalidades, puedo decir, no dejen al niño solo, ¿verdad? Siempre estén pendientes en todo momento y seguir las recomendaciones que le den los médicos o los profesionales en salud encargados del caso, ¿verdad? Prácticamente finalizando ya esta entrevista, giremos.
Ya le pregunté sobre los niños, ahora iremos y preguntemos sobre los adultos mayores. ¿Qué pasa cuando a nuestros papás, a nuestros abuelos los van a intervenir, les van a poner anestesia y todo? Entonces, tanto el papá o el abuelo puede sentir miedo, como también la familia, pues, que está entregando a su pariente, ¿verdad?, a su adulto mayor para algún procedimiento. ¿Qué les pudiéramos decir a ellos al respecto de este tipo de situaciones? Sí, la anestesia en adultos mayores es igual de segura que con cualquier otra persona, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta ciertas valoraciones, por ejemplo, manejo diferente de dosis, generalmente se utilizan menos dosis de los medicamentos que a una persona adulta en su mejor edad, en su edad más fuerte, digamos, más vigorosa. Con los pacientes mayores se tiende a disminuir la dosis de medicamentos, y se tiende también a evitar otro tipo de ansiolíticos que a veces en los pacientes mayores, que a veces ya traen otros problemas, como por ejemplo demencia senil, Alzheimer. Entonces hay que valorar también el tipo de sedantes que uno va a utilizar para evitar una exacerbación o incluso puede llegar a provocar un delirio en los pacientes. Esos son cuidados que nosotros tenemos. También en las pruebas preoperatorias, a partir de los 40 años se piden unos exámenes diferentes que a personas menores. A partir de los 60 años también se piden otras pruebas, por ejemplo el electro por norma, la placa de tórax por norma, y así, ¿verdad? Son los cuidados que se tienen con los pacientes mayores. Muy bien, muchas gracias. Hemos estado platicando con el licenciado Nelson Guerra, quien es anestesista, y me gustaría mucho que nos regalara cómo le podemos contactar, teléfono, dirección, redes sociales. Gracias, Héctor. Pueden contactarme por medio de Instagram, mi página anestesista_SB. También pueden contactarme por WhatsApp, mi número 7885-2010. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, estoy a la orden. Muchas gracias, licenciado. Y hoy sí, pasemos a la vitrina del día de hoy. La información es poder. Y gracias a esta información puedes aprender a cuidar aún más tu salud y la de los tuyos. En la vitrina de Clínica 123 SB. En la vitrina le vamos a dar un par de consejos sobre qué cosas evitar si usted tiene algunos hábitos o padecimientos en concreto. La anestesia general es una manera segura de permanecer dormido y sin dolor durante procedimientos quirúrgicos que serían demasiado dolorosos, tomarían mucho tiempo, afectarían su capacidad para respirar, le causarían molestia o le causarían demasiada ansiedad. Mantener la anestesia general normalmente es segura para personas sanas. Usted puede tener un riesgo más alto de presentar problemas con la anestesia general si usted toma grandes cantidades de alcohol u otros medicamentos como sedantes, opioides o drogas ilegales. Tiene alergias o un historial familiar de alergia a los medicamentos, o también si tiene problemas cardíacos, pulmonares o renales, y sobre todo también si usted fuma. Estos son algunos hábitos que pueden llegar a influir en el tema de su anestesia a la hora de un procedimiento quirúrgico. Hasta acá llegamos, le agradecemos muchísimo la atención que nos ha regalado a este capítulo de Clínica 123 SB. Ha sido un placer, nos vemos y escuchamos en la próxima. Aquí finalizamos. Ha sido un gusto saber que nos escuchaste. Esperamos haberte dado la información que deseabas saber sobre tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestra próxima edición y también en nuestro Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. ¡Salud!